Cordial saludo, mi nombre es Miguel Ceballos. Hoy voy a hacer una presentación para el curso de estructura molecular de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Dentro de la temática a tratar principal está la teoría orbital atómica y la geometría molecular. Los subtemas son moléculas en las que el átomo central no tiene pares de electrones, y el otro tema es las moléculas en las que el átomo central tiene uno o más electrones libres. Como marco teórico, vamos a presentar como la definición de la teoría orbital atómica, que es un método para determinar el enlace químico en los que los electrones no están asignados a enlaces individuales entre los átomos, sino que se mueven bajo la influencia de núcleos de toda la molécula. Básicamente esto consiste que es una teoría en que cada molécula tiene su grupo de orbitales moleculares y se asume la función de onda. Listo. Su desarrollo ha sido desde que nació en los años 1930, compitiendo con la teoría del enlace de valencia, que están completamente relacionados porque dan un resultado equivalente. Listo. Yendo con el marco teórico, presento un mentefacto donde debemos entender lo que es la geometría molecular, la cual se refiere a la disposición tridimensional de los átomos que constituyen una molécula. Esto determina muchas propiedades de las moléculas, como la reactividad, la polaridad, la fase, color, magnetismo, actividad biológica, etc. Actualmente su principal modelo es la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, la cual está usada internacionalmente por su predictibilidad, y es en la que vamos a basar nuestro tema hoy. Listo. Como un ejemplo de una figura geométrica de una molécula, tenemos la molécula del agua, donde están sus dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, formando un ángulo o una forma angular, un ángulo de 104 grados. Listo. Para explicar el tema, tenemos este mapa mental donde hablamos de teoría orbital atómica y molecular. Las moléculas en las que el átomo no tiene pares de electrones, pues dice que para la determinación de la geometría molecular debe hacerse de un modo experimental, pero existe un método sencillo para predecir dicha geometría de las moléculas. El método que hablamos anteriormente en el mentefacto, que es el método de la repulsión de pares electrónicos de capa de valencia, que sus siglas son RPECV. Ese método se basa básicamente en disponer los enlaces que parten de un átomo central, de modo que la repulsión de los electrones enlazantes sean las menores posibles. Bueno, hablando de las moléculas en las que el átomo central tiene uno o más pares de valencia de electrones libres, dice que según el método de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, hay un orden de repulsión que se debe cumplir, y en ese orden debe ser repulsión par libre contra par libre, repulsión par libre contra par enlazante y repulsión par enlazante contra par enlazante. Las fuerzas que se deben cumplir en este caso son entre pares enlazantes, entre pares libres, que es el enlace covalente, y entre pares enlazantes y pares libres. Bueno, como ejemplo, primero vamos a citar el amoníaco, que presenta 3 enlaces simples y posee un par de electrones no enlazantes. En el nitrógeno, la geometría molecular es de forma piramidal, formando un triángulo, una pirámide, donde vemos que tiene un par solitario. Otro ejemplo es el dióxido de azufre, donde vemos que posee 2 pares son enlazantes y un par es libre. Este nos forma la figura geométrica de un ángulo, cuyo ángulo es 119 grados. Otro ejemplo es la molécula del agua, donde hay 2 pares libres sobre el átomo central de oxígeno.
una particularidad es que entre los dos pares libres tienden a alejarse entre sí, se repelen. Así como nos dice acá el método de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, que entre los pares libres se repelen. Listo. Adjunté una imagen con una tabla donde podemos dar unos ejemplos del orbital atómico y su geometría molecular. Inicialmente tenemos el cloruro de berilio, que es este, donde podemos ver que tiene dos pares enlazantes, pares no enlazantes no tiene, y su forma geométrica es lineal, como nos muestra el modelo molecular. Segundo tenemos el trifluoruro de boro, donde tiene tres pares enlazantes, no posee pares no enlazantes y su forma es triangular. Luego tenemos el metano donde tiene cuatro pares enlazantes, su forma es tetraédrica, nos vemos acá. Y luego tenemos el amoníaco, donde tenemos tres pares enlazantes, un par no enlazante y su forma es de pirámide trigonal. Y como otro ejemplo que ya lo habíamos dado anteriormente, por último tenemos el agua, donde su forma es angular, cuenta con dos pares enlazantes y dos pares no enlazantes. Bueno, las conclusiones es que se investiga y se expone la teoría orbital atómica y la geometría molecular. Explica sobre los temas de las moléculas en las que el átomo central no tiene pares de electrones. Se explica el tema sobre las moléculas en las que el átomo central tiene uno o más pares de electrones libres. Se exponen las principales formas de la geometría molecular, dando un ejemplo de cada figura formada. Y se explica el tema con base en factos, mapas mentales y conceptuales. Las referencias bibliográficas usadas. Listo. Les agradezco mucho su atención. Espero sea de utilidad esta grabación. Muchas gracias.